Bueno, quise hacer este video para dar mi opinión, mi punto de vista sobre este tema de si hay que explicar el arte o no, y vincularlo también con otra cuestión que estuve leyendo en estos días, donde se hablaba de los buenos y malos lectores. Por un lado escuché a un filósofo que decía que el arte no hay que explicarlo, porque el arte es algo que se percibe y se siente, te llega, te conmueve o no, pero no hay que explicarlo. Si hay que explicarlo, entonces no tiene sentido. Y por otro lado, algunos teóricos que estuve leyendo hablaban de buenos y malos lectores, en el sentido de que, por ejemplo, los buenos lectores profundizan en esa lectura, releen una misma obra más de una vez, los malos lectores no. Y bueno, otra serie de diferenciaciones que si buscas en otros videos lo tengo. Pero la cuestión es que, para mí, todo depende del objetivo que uno tenga. Por ejemplo, si vos lees solamente para distenderte, para evadirte de tu vida cotidiana, para encontrar una historia que sea atrapante, que sea divertida, no divertida, que sea amena, que sea relajante, que te saque de tu realidad, entonces no va a hacer falta ni que profundices en esa historia, ni a lo mejor que la comentes con nadie, y que no la releas buscando ciertos aspectos, etc., no te va a hacer un mal lector. Simplemente tenés otro objetivo. En cambio, si vos lees con el objetivo, por ejemplo, de aprender para escribir, o simplemente porque te gusta, por placer, te gusta descubrir cuáles son los mecanismos de escritura que usó ese escritor, bueno, en ese caso, si no vas a releer la obra y encima la vas a juzgar, vas a decir esta obra es buena o es mala, entonces eso sí te hace un mal lector. Por otro lado, el tema de si el arte hay que explicarlo o no, yo creo que es verdad que no hay que explicarlo. Porque si ves una obra de arte, cualquiera sea, un libro, un cuadro, una obra de teatro, una ópera, no sé, lo que sea, y te lo tienen que explicar. O sea, lo ves y nada, no sabes de qué se trata. Entonces te tienen que explicar que el autor lo que quiso decir fue tal cosa y que el mensaje que quiso transmitir fue tal. Probablemente igual tampoco te llegue ese mensaje que haya querido transmitir el autor. Pero entonces, para mí, el error está en considerar el explicar como poner en palabras lo que el autor quiso decir. Para mí explicar es otra cosa. Porque lo que el autor haya querido decir en realidad es independiente de la obra. Después uno la va a interpretar como le salga a interpretar, como le llegue, como le toque, como lo conmueva, como lo puede interpretar en base a sus conceptos previos, a su historia de vida, a sus prejuicios. Y esa interpretación es una recreación de la obra. Uno, al interpretar, la está construyendo de nuevo, le está dando un sentido distinto, que puede coincidir o no con el que quiso transmitir el autor, que eso en realidad no nos importa. Ahora, para mí, ¿qué es explicar? Y que sí me parece importante, y no solo importante, sino hasta casi fundamental para poder apreciar, no sé si entender, pero por lo menos apreciar una obra, es que uno tiene que conocer el código, el lenguaje de ese arte que está percibiendo. Por ejemplo, una pintura. Vemos un cuadro. Si yo no conozco los códigos, a lo mejor me parece lindo o no me parece lindo, pero no voy a poder apreciar nada más. Si yo voy a ver una ópera o un ballet, voy a ver ballet. Sí, a lo mejor me gusta lo que veo, la puesta en escena, los movimientos, la música, pero no lo voy a apreciar porque yo no conozco los códigos del ballet. No conozco qué indica cada movimiento, no conozco qué recursos usa ese arte en particular para transmitir emociones, para transmitir ideas, para representar ideas. Entonces, siempre que yo vaya a ver una obra de ballet, la voy a apreciar muy superficialmente y voy a poder decir que me gusta o no, pero nunca voy a poder decir que es buena o que es mala. Si yo no la supe apreciar porque yo no conocía sus códigos, puedo decir que no me gustó, porque es verdad, no me gustó. Pero imposible que diga que es mala. Ahí estaría siendo una
pésima crítica porque no tengo ninguna autoridad moral para decir que es mala si no conozco los códigos. Y lo mismo pasa con la literatura. Esos códigos tienen que ver con recursos literarios. Hay un montón de recursos, hay un montón de estilos, hay un montón de corrientes literarias que usan unos recursos u otros, que los usan de una manera u otra, se pueden combinar de distintas formas. Bueno, ahí está la creatividad y el talento de cada escritor. Pero hay un lenguaje especial. Y al igual que hablaba recién con el ejemplo del ballet, que era un ejemplo personal porque yo no entiendo nada de ballet, pero alguien que no conozca estos códigos, o por lo menos que existen estos códigos, va a poder leer un cuento, una novela, y va a poder decir si le gustó o no le gustó, pero a lo mejor si es algo a lo que no está acostumbrado, si no usa unos recursos innovadores, o simplemente es distinto a lo que viene acostumbrado a leer, a lo mejor eso choca con lo ya conocido, y simplemente por ser diferente y no cuadrar en lo que podemos comprender, ya se le puede calificar de malo o de feo. Y vuelvo a insistir con que si no podés apreciarlo porque no conoces los códigos, es totalmente válido que no te guste y que digas que no te guste, porque es real, es lo que pasa, no te gusta, no es una lectura fluida, no la entendés, no podés a lo mejor comprender de qué va el argumento, según, ¿no? Estoy poniendo ejemplos. Pero, bueno, puede pasar que no te guste. Pero, ojo con decir que está mal escrito, con que es una mala obra, porque ahí es donde yo me caliento y digo, a ver, gente, diferenciemos si nos gustó o no nos gustó, de si es bueno o si es malo. Son cosas distintas. Entonces, como para cerrar un poco la idea, yo creo que sí hay que explicar, pero no explicar el mensaje detrás de la obra o qué quiso decir el autor, sino explicar los códigos de ese arte en particular que se esté apreciando en ese momento. Ahora, el adentrarte en esos códigos para entenderlos tiene que ver con tus gustos, con tus intereses personales. A mí, lo que me interesa, lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me fascina es la literatura. Me importa del carajos el ballet, como decía recién. Entonces nunca voy a ir a ver un ballet porque no me interesa. Y por eso tampoco me voy a poner a profundizar a ver cuáles son los códigos del ballet. Pero sí con la literatura. Y por eso es que leo tanto, y no solo leo obras de ficción, sino que también leo teoría literaria, leo ensayos, leo mucho. Pero porque tengo ganas de conocer todo ese trasfondo, de conocer cuáles son las técnicas, de conocer cuáles son los mecanismos que hay que utilizar para escribir bien. Independientemente de que me interese o no escribir, que no es algo que me interese, pero más allá de eso, siento que conociendo eso puedo apreciar y disfrutar mucho más de lo que leo. Y gente así como yo, hay muchos, por suerte, y fue por eso que se me ocurrió armar el club de lectura, para que nos juntemos los que nos gusta analizar todo esto. También hablamos de la trama, de cómo nos hizo sentir, de si nos tocó, nos conmovió, si nos hizo acordar alguna situación particular y demás. Todo eso también lo hablamos, porque digamos, todo lo emocional también entra, pero una cuestión en la que nos fijamos mucho es en todos estos recursos de escritura, de estilo, en cómo se usaron, en qué lograron transmitir con esa técnica en particular. A los que estamos en el grupo no solamente nos gusta descubrir todo esto, sino conversarlo, ponerlo en común con otros, debatirlo. De todo eso es de lo que disfrutamos algunos lectores. No todos disfrutan de lo mismo, cada uno lee a su manera, pero en definitiva, si te identificas con este tipo de lectores, con los trastornados que queremos saber todo, que queremos saber más y que nos gusta conversar, te invito a que te sumes al club de lectura. En el enlace del video, en la descripción del video, vas a encontrar más información, desde ahí te vas a poder inscribir. Igual, cualquier duda que tengas también te contactas conmigo y creo que nada más por ahora.